pensamiento profundo comienza donde termina la comodidad. Imagina esto. Estás en una sala llena de gente. Todos hablan al mismo tiempo, pero ninguno dice nada realmente profundo. Risas vacías, opiniones recicladas, frases copiadas de un meme o de un titular cualquiera. En medio de ese ruido, ¿te has preguntado alguna vez por qué parece que cada vez pensamos menos, sentimos menos y entendemos menos? Vivimos en la era de la información infinita. Puedes acceder en segundos a toda la sabiduría acumulada por siglos de humanidad. Y sin embargo, la paradoja es brutal. Cada vez somos más superficiales, más distraídos y, en muchos casos, más manipulables. ¿Cómo es posible que en un mundo con tanto conocimiento estemos rodeados de tanta ignorancia? Quizás ya lo has notado. Conversaciones cada vez más vacías, debates reducidos a gritos y etiquetas, jóvenes que saben más de la vida de un influencer que de su propia historia. El ruido crece, pero el sentido se apaga. Y lo peor de todo es que muchos lo aceptan como si fuera normal. Pero aquí está la pregunta incómoda. ¿Por qué la sociedad se está volviendo cada vez más estúpida? ¿Quién se beneficia de este declive de la sabiduría? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer tú y yo para no ser arrastrados por esta ola de mediocridad colectiva? Quédate hasta el final de este video, porque voy a revelarte no solo las causas profundas de este fenómeno, sino también las claves para resistirlo. Y te advierto algo, lo que descubrirás puede incomodarte, porque te obligará a mirar de frente la forma en que consumes información, cómo piensas y cómo vives cada día. La sociedad parece hundirse en una marea de superficialidad, pero aún hay un camino para los que se atreven a pensar por sí mismos. Un camino difícil, incómodo y solitario, pero también el único que puede devolvernos la claridad que hemos perdido. Así que acompáñame, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la manera en que entiendes la cultura, la política, la educación, la tecnología y, sobre todo, tu propia mente. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto conocimiento al alcance de la mano. Literalmente llevamos en el bolsillo una biblioteca más grande que la de Alejandría, una red de saberes que conecta a filósofos, científicos y pensadores de todas las épocas. Y, sin embargo, ¿por qué sentimos que cada vez sabemos menos? La paradoja es evidente. Estamos rodeados de información, pero carecemos de sabiduría. Consumimos toneladas de datos, pero nos cuesta cada vez más darle sentido. Es como beber agua de mar. Cuanto más bebemos, más sed tenemos. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces al día entras a tu teléfono solo para ver un momento y terminas atrapado durante horas en una cadena interminable de videos, titulares y publicaciones que en realidad no recuerdas al día siguiente? ¿Cuántas veces lees una noticia solo por el titular, sin detenerte a verificar lo que dice o a reflexionar en su contexto? Este no es un accidente, es un diseño. Las plataformas que consumimos están hechas para mantenernos enganchados, no para hacernos más sabios. Su lógica no es la verdad, sino la atención. Y en ese sistema gana lo que es más simple, más rápido y más emocional. Lo complejo queda relegado, lo matizado se pierde, lo profundo muere. De hecho, estudios demuestran que nuestra atención promedio es más baja que la de hace apenas una década. Y no es porque seamos menos inteligentes, sino porque vivimos bombardeados por estímulos que entrenan nuestro cerebro a desear lo inmediato. Pasamos de un video de 15 segundos a otro, de un meme a un tweet, sin detenernos nunca a reflexionar. El pensamiento profundo se convierte en un lujo que pocos están dispuestos a pagar. Lo irónico es que cuanto más sabemos superficialmente, menos capaces somos de entender profundamente. Saber miles de datos no equivale a comprender la realidad. La memoria puede estar llena, pero la conciencia vacía. Y esto tiene consecuencias graves. Una sociedad que no sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo importante y lo irrelevante, se convierte en una sociedad vulnerable, manipulable, frágil. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No vivimos una crisis de información, sino una crisis de interpretación. No nos falta conocimiento, nos falta la capacidad de transformarlo en sabiduría. Y si no logramos revertirlo, la abundancia de información seguirá siendo nuestra mayor pobreza. ¿Por qué la sociedad elige lo superficial por encima de lo profundo? La respuesta no está solo afuera, en las redes o en los medios, está dentro de nosotros, en la manera en que funciona nuestra propia mente. El psicólogo Daniel Kahneman
Premio Nobel de Economía, explicó que tenemos dos sistemas de pensamiento. El primero, rápido e intuitivo, nos permite reaccionar de inmediato, tomar decisiones instantáneas, sobrevivir. El segundo, lento y reflexivo, requiere esfuerzo, energía y paciencia. ¿Adivina cuál preferimos usar la mayor parte del tiempo? Exacto, el primero. Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía. Por eso preferimos respuestas rápidas, explicaciones sencillas, certezas inmediatas. El problema es que el mundo en el que vivimos ha aprendido a explotar esa debilidad. Las redes sociales, la publicidad, la política, todas ellas están diseñadas para apelar a nuestro sistema 1, el pensamiento automático, emocional, impulsivo. ¿Resultado? Cada vez ejercitamos menos el pensamiento crítico, cada vez usamos menos el razonamiento profundo. Piénsalo. ¿Qué es más fácil, leer un ensayo de filosofía que te desafía a cuestionar tus creencias, o ver un video corto que te da una opinión empaquetada en 20 segundos? ¿Qué es más cómodo, detenerte a analizar datos complejos, o aceptar la primera explicación simple que te hace sentir bien? La mayoría elige lo segundo. Y así, poco a poco, la sociedad entera se acostumbra a pensar menos. Esto no es casualidad, es un negocio. El contenido que triunfa no es el más verdadero, sino el más viral. Lo que se difunde más rápido no es la reflexión, sino la emoción. Y lo emocional suele ser lo simple, la indignación, la risa, el miedo. Son atajos mentales que nuestro cerebro adora, pero que nos hacen más manipulables. De hecho, estudios del MIT muestran que las noticias falsas se propagan más rápido que las verdaderas, precisamente porque están diseñadas para golpear nuestras emociones. Una mentira emocionante viaja más lejos que una verdad aburrida. Y en esa dinámica, lo profundo siempre pierde frente a lo superficial. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche advirtió sobre la llegada del último hombre, un ser humano que huye del esfuerzo, que busca solo comodidad, que evita todo lo que exige pensar o sufrir. Ese último hombre parece cada vez más cercano, porque lo que alguna vez fue un peligro latente, hoy es un estilo de vida. La comodidad intelectual se ha convertido en norma. Lo peor es que nos acostumbramos a ello. Ya no nos sorprende que la gente discuta en Internet sobre temas que no entiende, con una seguridad que no se sostiene en nada. Ya no nos impresiona ver cómo una idea absurda se vuelve tendencia mientras reflexiones valiosas pasan desapercibidas. La superficialidad se normalizó. Y aquí está el punto clave. La estupidez no surge solo de la ignorancia, sino del abandono voluntario del pensamiento. Es más cómodo no cuestionar. Es más fácil repetir lo que dicen otros. Es más rápido indignarse que analizar. Y la sociedad entera paga el precio. Pero hay algo más inquietante. Este declive no es un accidente, es una estrategia, porque cuanto más pensamos de manera automática, más fácil es dirigirnos. Una población que reacciona con emociones rápidas es mucho más fácil de manipular que una que reflexiona lentamente. El problema psicológico se convierte en un problema político, cultural y social. La pregunta entonces es inevitable. ¿Qué pasaría si decidiéramos resistir esta tendencia? ¿Qué pasaría si empezáramos a usar más el sistema 2, el pensamiento lento, aunque duela, aunque sea incómodo? Tal vez entonces descubriríamos que nuestra mente es capaz de mucho más de lo que creemos. Pero claro, elegir el camino difícil nunca es popular. Y es aquí donde se revela la gran trampa. Lo que fortalece a la sociedad rara vez es lo que más se consume. Por eso, si queremos entender la estupidez colectiva, debemos aceptar primero esta verdad. La raíz está en cómo pensamos, en nuestras debilidades psicológicas y en cómo el mundo ha aprendido a explotarlas al máximo. Lo que estamos viviendo hoy no tomó por sorpresa a los grandes pensadores del pasado. De hecho, muchos de ellos ya habían advertido sobre el peligro de una sociedad que elige la comodidad sobre la verdad, lo superficial sobre lo profundo. En su teoría del último hombre, Nietzsche no solo describía un tipo humano mediocre, sino una consecuencia inevitable de una sociedad que renuncia a la grandeza. Ese ser, satisfecho con lo mínimo, representa el triunfo del conformismo. Ya no sueña, ya no arriesga, ya no busca trascender, prefiere la seguridad al riesgo, la comodidad a la lucha,
y con ello la humanidad misma se empobrece, reducida a un rebaño que ya no sabe crear ni aspirar a algo superior. Platón también nos dejó una advertencia hace más de 2000 años. En su Alegoría de la caverna, describió a hombres encadenados, viendo sombras en la pared y creyendo que esas sombras eran la realidad. Hoy esas sombras no provienen del fuego, sino de las pantallas. Vivimos rodeados de proyecciones, fragmentos, ilusiones digitales que confundimos con la verdad. ¿Y qué ocurre cuando alguien intenta liberarse y mirar la luz? Al igual que en la caverna, muchos lo rechazan, lo atacan, porque la verdad duele más que la ilusión cómoda. Neil Postman, en su obra Divertirse hasta morir, anticipó que el mayor peligro para la democracia no sería la censura directa, sino la banalización del pensamiento. No sería un tirano prohibiendo los libros, sino una cultura entera que deja de leer porque prefiere entretenerse. Hoy no necesitamos un dictador que nos quite la libertad. Nosotros mismos la entregamos a cambio de entretenimiento constante. Carl Jung, por su parte, explicó que la verdadera madurez humana requiere enfrentarse a la sombra, a las contradicciones, a lo incómodo. Pero nuestra cultura actual está obsesionada con lo simple, con las respuestas rápidas, con lo que evita cualquier tipo de dolor. Rechazamos la complejidad como si fuera un enemigo, cuando en realidad es el único camino hacia la sabiduría. Si miramos la historia, descubrimos que este patrón se repite una y otra vez. Civilizaciones enteras han caído no solo por invasiones externas, sino por su propia decadencia interna. El Imperio Romano, por ejemplo, terminó debilitado no solo por los bárbaros en sus fronteras, sino por una sociedad que se adormeció en el lujo, el espectáculo y el pan fácil. El famoso pan y circo no era solo entretenimiento, era una herramienta de control. Una masa distraída no se revela, no piensa, no crea. ¿Y qué tenemos hoy? Una versión digital de aquel pan y circo. Memes, series, videos cortos, polémicas sin sentido que nos mantienen ocupados mientras lo importante se derrumba a nuestro alrededor. No hace falta que alguien nos encadene, porque nosotros mismos hemos elegido las cadenas más cómodas, las del entretenimiento inagotable. La filosofía entonces se convierte en un espejo. Nos muestra que lo que estamos viviendo no es nuevo. Es la misma lucha eterna entre la profundidad y la superficialidad, entre el esfuerzo y la comodidad, entre la verdad y la ilusión. La diferencia es que ahora esa lucha ocurre en una escala global, amplificada por la tecnología y acelerada por la inmediatez. Y aquí surge una pregunta esencial. ¿Queremos ser los guardianes de la sabiduría o los prisioneros de las sombras? La filosofía no da respuestas fáciles, pero nos recuerda que el destino de una sociedad siempre depende de la calidad de su pensamiento. Si dejamos morir el pensamiento crítico, dejamos morir también nuestra libertad. Si queremos entender por qué la sociedad se vuelve cada vez más estúpida, no basta con mirar la psicología individual o las advertencias filosóficas. Debemos observar cómo la cultura, la educación y el poder han moldeado esta situación. Empecemos por la educación. Durante siglos, la educación fue concebida como el arte de formar la mente, de enseñar a pensar, de cultivar la curiosidad. Hoy, en cambio, en muchos lugares se reduce a memorizar datos para aprobar exámenes. Las escuelas y universidades, atrapadas en la lógica de la productividad, preparan a los estudiantes no para comprender el mundo, sino para rendir en pruebas estandarizadas. El resultado: generaciones enteras entrenadas para repetir respuestas, pero incapaces de formular preguntas. El filósofo John Dewey lo advirtió hace un siglo. La educación no es preparación para la vida. La educación es la vida misma. Sin embargo, lo que tenemos hoy es un sistema que mata la creatividad y el pensamiento crítico en nombre de la eficiencia. A esto se suma la cultura de la inmediatez. En lugar de sabios, ahora tenemos influencers. En lugar de maestros, celebramos celebridades. El conocimiento ya no se mide por la profundidad de las ideas, sino por la cantidad de seguidores o likes. En este mundo, lo popular se confunde con lo verdadero, y lo profundo queda relegado, porque pensar despacio no genera clics. Pero hay un nivel aún más inquietante: el poder. Porque esta tendencia a la superficialidad no solo es conveniente para las plataformas digitales, sino también para quienes buscan gobernar sin ser cuestionados. Una población distraída, dividida y desinformada es mucho más fácil de controlar. El poeta romano Juvenal lo resumió en 2 palabras: panem et circenses, pan y circo.
Los gobernantes mantenían a la población tranquila dándoles comida y entretenimiento, mientras la corrupción y la decadencia avanzaban sin resistencia. Hoy vivimos la versión moderna, consumo ilimitado, espectáculos sin fin, polémicas fabricadas que nos distraen de los problemas reales. Michel Foucault explicó que el poder moderno no necesita imponerse con violencia explícita. Funciona moldeando lo que pensamos, lo que deseamos, lo que consideramos normal. Y uno de los métodos más efectivos es controlar nuestra atención. Cada notificación, cada trending topic, cada ola de indignación es una forma de capturar nuestras mentes para que no se concentren en lo esencial. En este sentido, la estupidez colectiva no es solo un accidente cultural, es también una estrategia política y económica. Cuanto menos piensa la gente, más dócil se vuelve. Cuanto más se entretiene con lo trivial, menos energía tiene para cuestionar lo injusto. Y cuanto más divide el sistema a la sociedad en bandos enfrentados, menos capacidad existe para una resistencia unida. Así, la cultura, la educación y el poder trabajan juntos, consciente o inconscientemente, para crear una sociedad adormecida. Y lo más grave es que muchos no lo perciben, porque creen que la distracción constante es libertad, cuando en realidad es la forma más sofisticada de esclavitud. Hasta ahora hemos visto las causas: la psicología humana, la cultura superficial, el sistema educativo debilitado y el poder que se beneficia de todo ello. Pero la gran pregunta es, ¿qué consecuencias tiene esta estupidez colectiva? La primera consecuencia es política. Una sociedad incapaz de pensar críticamente es terreno fértil para la manipulación. Los discursos se simplifican hasta convertirse en eslogans vacíos, frases que emocionan, pero que no explican nada. En lugar de debates tenemos espectáculos. En lugar de reflexión tenemos tribalismo. La política se reduce a gritar más fuerte que el otro, a dividir en bandos que ya no dialogan, sino que se insultan. Y cuando la razón desaparece, la democracia se debilita. La segunda consecuencia es cultural. La superficialidad se normaliza. Influencers que basan su éxito en el escándalo o la exageración terminan siendo modelos de conducta para millones de personas. La fama se confunde con la sabiduría, la exposición con el valor. La profundidad pierde atractivo porque requiere esfuerzo, mientras que la banalidad se vuelve viral porque entretiene. La tercera consecuencia es social. Una comunidad que no sabe pensar junta pierde su capacidad de construir futuro. Cuando cada persona vive atrapada en su propia burbuja de distracciones, se erosiona el sentido de lo colectivo. La sociedad se fragmenta en individuos aislados, obsesionados con su validación personal, pero incapaces de cooperar en proyectos comunes. Y finalmente, la cuarta consecuencia es personal. La estupidez colectiva también debilita tu vida individual. Cuando aceptas el ruido sin cuestionarlo, renuncias a tu libertad interior. Dejas de ser dueño de tu mente y te conviertes en producto de los algoritmos, de la propaganda, de lo que otros deciden que debes pensar. Este es el costo silencioso. No solo perdemos calidad en las instituciones o en la cultura, también perdemos calidad en nuestra propia existencia. Una vida sin reflexión, sin profundidad, sin sabiduría, es una vida que se desliza hacia la mediocridad sin siquiera notarlo. Y lo más peligroso es que mucha gente ya lo acepta como inevitable. Pero no lo es. El declive no es un destino fijo. Es una elección que hacemos todos los días, como individuos y como sociedad. Llegados a este punto, surge la pregunta inevitable: ¿estamos condenados a hundirnos en esta espiral de estupidez colectiva? ¿O existe una forma de resistir? La respuesta es clara: sí hay un camino de regreso. Pero no es un camino fácil, ni rápido, ni popular. Es un camino que exige valentía, disciplina y, sobre todo, conciencia. El primer paso es recuperar la atención. Nuestra mente es el recurso más valioso que tenemos, y sin embargo la entregamos a las pantallas como si no valiera nada. Cada vez que eliges conscientemente qué consumir, en lugar de dejarte arrastrar por lo que el algoritmo te ofrece, estás dando un acto de resistencia. La libertad comienza en la forma en que diriges tu mirada. El segundo paso es cultivar la reflexión lenta. En un mundo que premia la rapidez, pensar despacio se convierte en un acto revolucionario. Leer un libro entero en lugar de un resumen, tener una conversación profunda en lugar de un intercambio de frases rápidas, detenerte a escribir tus ideas en lugar de solo reaccionar.
Estos hábitos reconstruyen el músculo del pensamiento crítico que hoy está atrofiado. El tercer paso es abrazar la complejidad. No todo puede reducirse a un sí o un no, a un bando u otro, a una frase corta. La vida es ambigua, contradictoria, difícil. Y justamente allí, en ese terreno incómodo, nace la verdadera sabiduría. Rechazar las respuestas fáciles es rechazar la manipulación. El cuarto paso es crear comunidad consciente. Nadie se vuelve sabio en soledad absoluta. La filosofía, desde Sócrates, siempre ha sido diálogo. Rodéate de personas que te reten a pensar, no que solo confirmen lo que ya crees. Practica el arte de la conversación auténtica. Escuchar sin prejuicios, preguntar sin miedo, compartir sin máscaras. Una sociedad despierta solo puede nacer de individuos despiertos que dialogan entre sí. El quinto paso es recuperar la memoria. No podemos permitir que el pasado se disuelva en la avalancha de novedades irrelevantes. La historia no es un adorno, es una maestra severa. Quien olvida los errores de ayer está condenado a repetirlos mañana. Redescubrir a los pensadores clásicos, a los filósofos, a los grandes escritores, no es nostalgia, es resistencia. Finalmente, el sexto paso es reclamar el silencio. Vivimos rodeados de ruido, pero pocas veces escuchamos lo esencial, nuestra propia voz interior. El silencio no es vacío, es el espacio donde la mente respira, donde el alma se ordena, donde las ideas más profundas pueden emerger. Kierkegaard lo advirtió: el bullicio constante nos aleja de nosotros mismos. Practicar el silencio es una manera de volver a ser dueños de nuestro ser. Cada uno de estos pasos puede parecer pequeño, casi insignificante, pero la historia demuestra que los grandes cambios siempre comienzan con minorías conscientes que se niegan a vivir adormecidas. No necesitas que toda la sociedad despierte de golpe. Basta con que unas pocas personas elijan pensar diferente para encender la chispa del cambio. La sabiduría no es un privilegio reservado para unos pocos genios. Es una posibilidad al alcance de cualquiera que decida resistir la inercia de la mediocridad. Y en un mundo que premia lo superficial, pensar con profundidad no solo es un acto personal, es un acto político, es un acto de libertad. Hemos recorrido un camino incómodo, pero necesario. Hemos visto cómo la sociedad parece hundirse cada día más en la superficialidad, cómo la manipulación de la atención y el ruido constante debilitan nuestra capacidad de pensar, y cómo esta decadencia beneficia a quienes prefieren un pueblo distraído y dócil antes que un pueblo crítico y consciente. Pero aquí está la verdad más importante de todas. El verdadero peligro no es que la sociedad se vuelva más estúpida. El verdadero peligro es que tú lo aceptes como inevitable. Porque en el momento en que bajas la cabeza y te convences de que no hay nada que hacer, ya no eres parte de la resistencia, eres parte del problema. La estupidez colectiva se alimenta del silencio individual. Por eso quiero dejarte con una idea clara. Tienes más poder del que crees. No para cambiar el mundo entero de un golpe, pero sí para cambiar tu mundo, tu mente, tu entorno. Y cuando una persona lo hace, inspira a otras a hacerlo. Así comienzan las revoluciones silenciosas, las que no aparecen en las portadas, pero transforman la historia desde abajo. La verdadera sabiduría nunca ha sido mayoritaria. Sócrates fue condenado por incomodar a su ciudad. Galileo fue silenciado por desafiar dogmas. Martin Luther King fue perseguido por soñar con un mundo distinto. En todas las épocas, los que se atrevieron a pensar de forma diferente fueron vistos como locos, peligrosos o incómodos. Y, sin embargo, fueron ellos quienes encendieron la antorcha que luego iluminó a millones. Hoy tú tienes que decidir. ¿Seguirás el flujo de la distracción, de lo fácil, de lo cómodo? ¿O te atreverás a ser diferente, a cultivar tu mente, a pensar con profundidad en un mundo que ya casi ha olvidado lo que significa pensar? Pregúntate, ¿estás alimentando tu mente o la estás adormeciendo? ¿Estás usando tu tiempo para crecer o para disiparte en lo irrelevante? ¿Estás siendo dueño de tu atención o la estás entregando gratis a quienes lucran con tu pasividad? La elección es tuya, y aunque pueda parecer pequeña, recuerda esto. Cada vez que eliges la reflexión sobre la distracción, cada vez que eliges el silencio sobre el ruido, cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad,
estás fortaleciendo la inteligencia colectiva. No esperes que la sociedad cambie primero para que tú cambies después. La transformación comienza contigo, aquí y ahora. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes morir en el olvido. Compártelo, discútelo, reflexiona sobre él y sobre todo, intégralo en tu vida diaria. La próxima vez que sientas la tentación de perderte en la banalidad, recuerda que en ese instante estás decidiendo en qué tipo de mundo quieres vivir. El mundo necesita menos ruido y más claridad, menos seguidores y más pensadores, menos entretenimiento vacío y más búsqueda de verdad. Si llegaste hasta aquí, ya has demostrado que no eres como los demás, que tienes la disciplina para escuchar, para reflexionar, para ir más allá de lo superficial. Ese es tu mayor capital. No lo desperdicies. Y antes de terminar, te invito a algo sencillo pero poderoso. Suscríbete a este canal, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite despertar. No se trata solo de hacer crecer una comunidad. Se trata de expandir un mensaje que puede encender mentes y transformar vidas. Recuerda siempre, la estupidez colectiva solo triunfa cuando la sabiduría individual se rinde. Y mientras haya, aunque sea una sola persona que se atreva a pensar con claridad, el futuro aún puede escribirse con inteligencia. Elige bien, porque al final, tu mente es tu mayor acto de libertad.